observando que la matriz triangular superior que a un principio habíamos planteado, con fines de la elaboración del algoritmo, modificamos un tanto diciendo que la matriz unitaria triangular superior es la que debemos tomar en cuenta. De manera que a través de esta ecuación matricial, pues debemos generar las matrices L y U, considerando estas operaciones en realidad aritméticas, que significan la multiplicación de la matriz L por la matriz U, igualando productos con la matriz aumentada AB, y calculando los valores de la matriz L y de la matriz U por bloques. El primer bloque es la primera columna, de acuerdo a esta fórmula, y es igual a los elementos de la primera columna de A. Luego calculamos la primera fila de U. La primera fila de U. Este es bloque 1, luego generamos bloque 2, teniendo en cuenta que en la matriz U los elementos que están sobre la diagonal principal, por definición, tienen el valor de 1. Entonces, venimos a calcular el bloque número 2. Luego calculamos el bloque número 3, que conforma simplemente L22. Y luego pasamos al bloque 4, que es la segunda fila de U. Y así sucesivamente, tomando en cuenta que las ecuaciones generalizadas para el cálculo de los elementos de la matriz L son estos, y de la matriz U estos. Los bloques sobre la matriz L son los bloques impares, y todos los bloques sobre la matriz U son los bloques pares. Seguidamente habíamos indicado, o habíamos leído este párrafo que es muy importante. Decíamos, es importante observar que durante este proceso los LI reemplazan a los A y J. Los L y J reemplazan a los A y J. Y los L y J son reemplazados por los U y J, elemento por elemento para cada I y para cada J. Consecuentemente, no se requiere espacio adicional en la memoria de la computadora para las matrices L y U, convirtiéndose estas matrices en virtuales. Esto significa que todo el trabajo de cálculo numérico que vamos a hacer deberá producirse dentro de la matriz aumentada AB. Por lo tanto, estaríamos ahorrando espacio de memoria para la matriz L y para la matriz aumentada UC. A la conclusión del proceso, habíamos indicado que la matriz A aumentada de B se convierte en matriz unitaria triangular superior U y vector C en esta ubicación. Habíamos indicado cómo debemos realizar el cálculo, cómo debemos ir poniendo en cero los valores de fila anterior en la triangular inferior
y en 1 el elemento en la diagonal principal para todos los elementos de la matriz aumentada AB. Por lo que al terminar ese proceso, esta matriz se convierte en una matriz unitaria triangular superior y la columna de términos independientes para que podamos luego resolver el sistema de ecuaciones utilizando la sustitución atrás, tal como está indicado acá. Tal como está indicado acá. Habíamos indicado también que el determinante de A es igual al determinante de L multiplicado por el determinante de U. El determinante de U es exactamente igual a 1, es decir, el proceso de cálculo de multiplicación de todos los elementos en la diagonal principal de U, y por lo tanto el determinante de la matriz es el producto de todos los valores que se encuentran en la diagonal principal de L. Entonces, también podemos obtener determinante a la conclusión de este proceso de cálculo numérico. Bien, eso habíamos visto el día de ayer. Ahora pasamos a la resolución de sistemas de ecuaciones simétricas mediante el método de Cholesky. Así se llama, el método de Cholesky. La base de este método es exactamente la misma que del método anterior, exactamente la misma, con una diferencia importante en este caso, de que al ser A una matriz simétrica, entonces A será igual a A traspuesta. Esto es lo importante en este escenario. Entonces, la descomposición de L por U en la ecuación A por X igual a B significa que A ahora será igual a L por la matriz L traspuesta, o lo que es lo mismo, U traspuesta por U. U traspuesta por U. En consecuencia, si la matriz que nos proponen, es una matriz simétrica, que por lo tanto cumple con las ecuaciones 16, en consecuencia, la ecuación 14, está, la ecuación 14 nos proporciona valores en la diagonal principal que ya no son 1, que ya no son la unidad, sino el valor que tenemos acá, A y I menos la sumatoria con R que varía de 1 hasta I menos 1 de los URI al cuadrado, raíz cuadrada,
un medio significa raíz cuadrada. Es decir, todos los elementos de la diagonal principal de U. Todos los elementos de la diagonal principal de U calcularemos, por lo tanto, con esta ecuación recurrente. Luego, los valores que están fuera de la diagonal principal, es decir, los U y J, se calcularán como 1 sobre U y I, por lo tanto, necesitamos conocer U y I antes de aplicar esta solución mediante este método llamado de Cholesky. Necesitamos U y I, por supuesto, ya que U y J es 1 sobre U y I, multiplicado por A y J, menos la sumatoria de los URI por los URJ, menos la sumatoria de los URI multiplicado por URJ, donde R varía de 1 hasta I menos 1, I varía desde 1 hasta N, y J varía desde 1 hasta N más 1. Entonces, de esta manera, hemos llenado la matriz U, que ahora tiene elementos diferentes de 1 en la diagonal principal y otros valores en la triangular superior dados por U y J. Teniendo, por lo tanto, la matriz completa, es decir, los U y I sobre la diagonal principal y los U y J en la triangular superior. Aquí están los U y I y el resto los U y J. Entonces, a partir de estos grupos de valores que conforman la matriz U, resolveremos el sistema de ecuaciones mediante el algoritmo de sustitución atrás, que anotamos de esta manera, es decir, con una nomenclatura diferente, que habíamos visto al inicio de este capítulo. Esto que ustedes observan, ecuación de despeje de X, se parece tremendamente a esta ecuación de despeje, a esta otra ecuación de despeje. Los B sub I son estos B sub I, exactamente la sumatoria es S, y todo dividido entre U y I. Entonces, de esta manera, tendremos un método numérico para poder resolver sistemas de ecuaciones donde la matriz A es una matriz simétrica
y además una matriz de la cual podamos proceder a obtener los U y I, los U y J y resolver mediante sustitución atrás de esta manera. En consecuencia, acá surge una pregunta que se las voy a plantear y ustedes analizando en unos minutos me darán la respuesta. ¿Por qué? Viene la pregunta, ¿por qué en el cálculo de U y I aparece una raíz cuadrada? Reitero, ¿por qué en el cálculo de los elementos de la diagonal principal de la matriz U, por qué en ese cálculo aparece raíz cuadrada? Tienen unos minutos para responder a esa pregunta. Bien sencillo, ¿verdad? Nada complicado. ¿De dónde viene? Sabemos que el producto de U traspuesta por U debemos igualar con A. Eso dice este producto. Si esto es U traspuesta y esto es U, debemos igualar con A. Y como los elementos de U traspuesta son exactamente iguales a los elementos de U, pues llega un instante de cálculo en el que vamos a multiplicar los elementos de U entre sí y luego vamos a despejar. Por lo tanto, hay una raíz cuadrada. Segundo, al aplicar el método de Cholesky, que es este que estamos observando, vemos que se deben calcular los elementos de la diagonal principal y los elementos en la triangular superior. Por lo tanto, la ecuación que nos permite calcular las incógnitas en el sentido del algoritmo de sustitución atrás y tomando en cuenta esta nomenclatura, entonces tendremos esta ecuación de despeje que es exactamente igual a la ecuación de despeje del método de la eliminación de Gauss. Exactamente lo mismo. Tenemos U y I, tenemos A y I. U y N más 1 es simplemente B sub I. Y esta sumatoria es S. Entonces, pues no hay ninguna novedad adicional. No hay una novedad adicional en la aplicación del método de Cholesky. Si ustedes comparten conmigo estos conceptos y está todo entendido, pasaríamos a la siguiente página de nuestro desarrollo. ¿Qué dice la siguiente página? Hay un par de párrafos bastante interesantes. Dice, si A es definidamente positiva,
esta es una propiedad de algunas matrices. ¿Dónde estudiamos esto? En álgebra 2. En algunas carreras se llama álgebra lineal. Entonces dice, si A es definidamente positiva, además de ser simétrica, como las matrices de rigidez o de flexibilidad, en el cálculo aporticado de estructuras, entonces U y I, o sea, estos valores, son siempre números reales. Por tanto, las raíces cuadradas en la ecuación 17 no involucran números complejos. Esto puede comprobarse expresando URI, que está dentro de la raíz cuadrada. Esto puede comprobarse expresando URI en términos de A y J, y observando que la expresión bajo el radical, o sea, todo lo que está en este paréntesis, es el determinante de los menores principales. Es el determinante de los menores principales, superiores izquierdos de A, los cuales son positivos si A es definidamente positiva. Si A es definidamente positiva. ¿Cómo podemos verificar si la matriz A es definidamente positiva? ¿Cómo se verifica esto? Cuando premultiplicando la matriz A por un vector y multiplicando por el mismo vector, el resultado es siempre un valor positivo. Reitero, una matriz A es definidamente positiva cuando premultiplicando por un vector y multiplicando por el mismo vector, el resultado es un valor positivo. Entonces, sabiendo además que la matriz A es simétrica, entonces esto nos permitirá verificar que esta raíz cuadrada significa como resultado números que no involucran números complejos. Este procedimiento, el que acabamos de ver, se denomina como el método de la raíz cuadrada, en lugar de método de Cholesky para sistemas simétricos. Aunque el procedimiento no incluye números complejos, para matrices definidamente positivas, extraer las raíces cuadradas conlleva mucho tiempo. Bueno, hoy día ya no, porque antes se calculaba la raíz cuadrada con papel y lápiz. Antes no había calculadora, ¿no es cierto? Antes la computadora estaba solamente provista para grandes centros de cálculo, mientras que hoy en día tenemos calculadoras científicas, tenemos computadoras, tenemos herramientas de cálculo, y esto ya no es verdad. Extraer las raíces cuadradas ya no conlleva mucho tiempo. En consecuencia,
en aquellos tiempos, varias décadas, años de atrás, había que tratar de eliminar esta raíz cuadrada, tratar de no calcular raíz cuadrada. Y por lo tanto, se debía introducir algún mecanismo de cálculo numérico para evitar esta raíz cuadrada. Entonces, para evitar raíces cuadradas, en consecuencia puede emplearse la siguiente modificación para eliminar las operaciones de raíz cuadrada. ¿Qué se llama? Se llama método modificado de Cholesky. Si a esto llamamos método de Cholesky, donde obligatoriamente sacamos raíz cuadrada, así, entonces hay un mecanismo para modificar y evitar, por lo tanto, el uso de el cálculo de la raíz cuadrada. Y eso se llama método modificado de Cholesky. ¿Qué dice el método modificado de Cholesky? Dice, sea el siguiente cambio de variable, donde, por supuesto que en las ecuaciones 17, ¿qué dice el cambio de variable? U y I igual a la raíz cuadrada de S y I. Y U y J, los elementos que están fuera de la diagonal principal, igual a S y J multiplicado por la raíz cuadrada de S y I. Este es el cambio de variable que se propone. Entonces, de lo que se trata es de reemplazar estos valores en las ecuaciones 17. Reemplazar estos valores en las ecuaciones 17. Y a partir de eso, obtener el método. O sea, los valores del método modificado de Cholesky. ¿Y qué significan esos valores? ¿Qué significan esos valores? Significan S y I, este valor que está dentro del radical, o la raíz cuadrada, igual a y I, menos la sumatoria con R que varía desde 1 hasta I menos 1 del producto de los SRI al cuadrado por los SRR. Vamos a agrandar para que se vea. Aquí va entonces. Los SII que están dentro de la raíz cuadrada igual a y I menos la sumatoria de los SRI al cuadrado por los SRR, donde I varía desde 1, 2, 3, 4 hasta n. Y los R, en función de I, varían de 1 hasta I menos 1. Hasta I menos 1. Luego tenemos los SIJ. Los SIJ. Igual a 1 sobre SII. Esto es SI. Multiplicado por AIJ menos la sumatoria, donde R varía de 1 hasta I menos 1,
de los SRI por los SRJ y por SRR. Sabemos que I varía desde 1 hasta n. ¿No es cierto? No hay necesidad de repetir esto. Sabemos que R varía de 1 hasta I menos 1. Pero J tiene su propia variación y varía desde I más 1, I más 2, I más 3 hasta N más 1. Hasta N más 1. Por lo tanto, el método modificado de Cholesky está perfectamente establecido, ¿no es cierto? Es cuestión simplemente de calcular los SII y los SIJ. Los SII y los SIJ. ¿De dónde resultan SII y SIJ? De este cambio de variable que debe ser sustituido o reemplazado en los UII y en los UIJ. Trabajo que no está hecho. Ese trabajo no está hecho. Simplemente tenemos el resultado de ese reemplazo. Y el resultado de ese reemplazo dice SII y su fórmula de cálculo y SIJ y su fórmula de cálculo. Lo importante a notar acá es que los valores SII se utilizan para el cálculo de SIJ, aquí estamos observando. Y además se utilizan 3 valores de S, SRI, SRJ y SRR. Bien, dicho esto, entonces ya podemos calcular las incógnitas. Que son igual, X sub I igual a SI n más 1. O sea, los valores que están en la última columna de la derecha. Los SI n más 1. Menos la sumatoria con R que varía desde I más 1 hasta N de los SIR por los XR. Los SIR que son los SIJ. Multiplicado por los valores conocidos de las incógnitas. O sea que estamos hablando también de una sustitución atrás, pero de esta manera que se llama ecuación número 20, en donde SIN más 1, la última columna de la matriz aumentada y el segundo miembro modificado. Bien, algo importante en este método modificado de Cholesky, algo muy importante. ¿De qué se trata? Calculamos SII, que son elementos en la diagonal principal, pero no utilizamos en el cálculo de la incógnita desplazada. No utilizamos. Bien, y con esto tendríamos descrito el método modificado de Cholesky. Sería muy interesante, que teniendo los dos algoritmos, en realidad 3 algoritmos,
que son el método de la descomposición LU, utilicen ambos métodos para resolver el mismo sistema de ecuaciones. De manera que puedan verificar resultados a través de los tres métodos. Voy a tratar de obtener una matriz. Entonces, a ver, espérenme un momento. No tengo muy a la mano, entonces en unos minutos voy a proporcionarles los datos. Espérenme un rato. 2, 0 y menos 1. 2, 0 y menos 1. Esa es la solución. Entonces, me gustaría que aplicando los métodos de Cholesky, y el método modificado de Cholesky, me resuelvan este sistema de ecuaciones. Ok, el ejercicio está planteado a partir de la solución de este ejercicio. Pues iríamos a una práctica. Esto es simplemente un ejercicio manual y la práctica ya es con programación. Entonces, a ver cómo les va. Esto es A, por supuesto, ¿no es cierto? Esto es A. Ups. Esto es A. Este es el vector B, X, y este es el vector B. ¿Listo? Está planteado nuestro ejercicio. Simplemente grabamos. AXB. Por favor, procedan entonces a la solución de este sistema de ecuaciones por los dos métodos. La solución por ambos métodos. Traten de resolver también manualmente y mañana estarán comparando la solución que yo tengo. Muy buenas tardes a todos.